Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Orígenes, con el cual queremos acercar a las personas compatriotas que se encuentran en este momento fuera del país trabajando en astronomía y astrofísica. El día de hoy tenemos el placer de tener a otro de nuestros compatriotas, Andrés. ¿Cómo estás? Hola Esteban, muy bien, muchas gracias. Bueno, qué bueno, Andrés. Allá está de día y acá está de día. Yo creo que si tenemos diferencias horarias puede ser, pero contanos un poquitico, ¿dónde estás? Sí, hay una pequeña diferencia horaria de 7 horas. Eh, yo me encuentro en los Países Bajos, específicamente en la ciudad de Groningen, en el norte de lo que es los Países Bajos. Bueno, ¿hace cuánto llegaste allá? Eh, a Groningen como tal llegué hace 3 años, pero estoy en los Países Bajos hace 5. ¿Y eso cómo así? Porque los dos primeros estuve haciendo una maestría en Leiden. Ok. Y ahí pasaste a Groningen, entonces estaba haciendo ahorita el doctorado. Sí, sí, acá ahorita estoy haciendo el doctorado. Dos, cinco, o sea que estás a punto de entrar en tu último año de doctorado. Exactamente. No, listo. La etapa buena, la etapa interesante en la que sí se trabaja. Sí, en la que ya empieza la presión al máximo y Claro. empezar a sacar resultados. ¿Y ya tienes fecha de defensa? No, no, acá lastimosamente uno no sabe la fecha de defensa sino hasta 3 meses antes. Sí, no te preocupes. Yo hice el doctorado en Holanda también, entonces era por presionar un poquitico la situación nomás. Bueno, nada, ¿cómo llegaste hasta allá? O sea, ¿de dónde sos? Empecemos por ahí. Yo soy de Bogotá, Sí. nací, crecí en Bogotá, eh, y en el mismo Bogotá me puse a estudiar física en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional. ¿Y de dónde estudiaste antes de la Nacho? ¿En qué colegio? Estudié en un colegio católico que se llama el Jordán de Sajonia. Ok, bueno, interesante. De un colegio católico a hacer astronomía, bueno. Así van las cosas. No era uno de sus mejores estudiantes, pero sí. Bueno, no, pero es que uno termina haciendo lo que le gusta, no necesariamente porque siempre tenga las mejores notas. Es importante hacer lo que a uno le gusta al final de cuentas. Sí, sí, eso siempre es Ah, lo más importante. bueno, listo. Y allá en Holanda, ahorita con todo lo de la pandemia, ¿cómo ha sido hacer un doctorado en pandemia? Pues por fortuna a mí me tocó en una etapa en la cual dependía mucho de los computadores, entonces no, ¿cómo decirlo? No estaba ni en mis primeros pasos del doctorado ni en los últimos, estaba justo en el medio. Entonces creo que me sirvió bastante porque lo único que necesitaba era una muy buena conexión a internet para que todo funcionara a la perfección, y incluso creo que fui más productivo durante la pandemia estando acá en la capital. Claro, eso quiere decir que la pandemia lo que hace es que uno no pueda salir a tomar cerveza todos los días. Eso es muy claro. Sí, Entonces, uno se vuelve más productivo al final en pandemia. sí, uno se enfoca más en lo que uno cree que es importante, aunque a veces tampoco es bastante bueno porque hay que hacer ejercicio y otras cosas. Sí, claro, me imagino. Andrés, ¿cada cuánto venís a Colombia? ¿O cada cuánto venías normalmente, pues? Desde que llegué acá solamente he regresado una vez, solamente fue una vez. Si no estoy mal, fue a mi año y medio de estar en la maestría. Regresé a Colombia una vez y no he vuelto. Y entonces la familia, todo esto, ¿cómo se lleva adelante? Pues no es tan complicado. Con mi familia hablo al menos una vez por semana y como dirían por ahí, no es que no me lleve bien con ellos, sino que siempre llevamos un ritmo de vida como que nos interesamos el uno por el otro, pero no, o sea, yo no dependo de ellos y creo que por eso mismo para mí fue mucho más sencillo viajar a Holanda y estar lejos de ellos, o sea, no dependía tanto de ellos. Y Y ellos han ido a hacerte visita. sí, se llama, vinieron justo antes de la pandemia. Justo antes, o sea, en febrero del año pasado. Enero del año Enero, pasado. bueno, ahí está. ¿Y por qué se fueron en invierno? ¿Por qué no ir más bien en verano? Es Eh, por, para no perder el clima de Bogotá. También, pero creo que era más por economía. Al final de cuentas sale mucho más barato viajar en algunas fechas de invierno.
Ah, bueno, sí, sí, está bien, eso sí, me imagino. Me imagino que durante maestría y lo que alcanzaste a hacer de doctorado te dio para viajar bastante a congresos y cosas por el estilo y vacaciones, ¿o no? No, no, ¿No? no, de hecho, creo que solamente he hecho 3 viajes, o sea, dentro de la Unión Europea, durante el periodo de la maestría y el doctorado solamente he hecho 3 viajes. Y eran, o sea, eran viajes bastante importantes, eso no me los hubiera hecho, pero, o sea, en cuanto a academia, en cuanto a conocer, creo que me he dedicado a eso, a conocer los Países Bajos, o sea, las ciudades pequeñas de acá de Holanda. Entonces, cuéntanos de la deliciosa gastronomía de los Países Bajos. Eh, bueno, pues la gastronomía como tal tiene unos pequeños defectos. Eh, la comida, lo que uno podría decir, los platos típicos no son buenos, pero, pero a mí me gusta resaltar los dulces y los fritos. Tienen muchas cosas dulces que si a uno le encanta el azúcar, no hay nada que hacer. Hay cosas muy, muy ricas. Y los fritos también, hay varias cosas fritas que les encantan acá comer, eh, como fricandelen o croquetas. Para mí eso es lo mejor que hay. Y en cuanto, sí, en cuanto al plato típico, no, no me atrevo, bueno, sí me atreví, pero no son de lo mejor y prefiero hacer comida en la casa. Ya, bueno, sí, no, me imagino. No, yo no soy de dulces y como te dije, yo hice el doctorado allá, pero a mí lo que me gustaba eran las cervezas y los quesos. Me fascinaban las cervezas y quesos que encontraba allá porque eran una variedad impresionante, sabores muy distintos, me gustaba mucho. Pero entonces, claro, yo ya la conocía la respuesta, pero entonces, poniéndote en ese aspecto, ¿cuál es la comida que extrañas de Colombia? Mm, no creo que haya una comida específica, pero creo yo que más son las frutas. El sabor de las frutas es totalmente diferente acá y uno siente que el sabor de las frutas es rico cuando las compra, cuando vienen de países de Sudamérica. O sea, por lo general acá por ley tienen de dónde viene el producto. Hay veces que vienen de Perú, de México, incluso de Colombia, y ahí uno se da cuenta que vienen de allá. O sea, el sabor es totalmente diferente. Cuando vienen de alguna región de Europa, uno inmediatamente siente que es un sin sabor extraño. Esto no era lo que esperaba. Particular. A mí también me llamaba mucho eso la atención y no solamente con las frutas, con las verduras, también me pasaba los tomates, por ejemplo, tienen un sabor que es distinto realmente y me parecía muy interesante, pero bueno. Andrés, ya estás a punto de acabar el doctorado y cuáles son tus planes. Eh, pues por el momento escribí la tesis, pero a futuro todavía no estoy seguro. ¿Te gustaría volver al país? Eh, Me gustaría, sí, te lo veo probable, no. Sí, no, creo que también uno estando en el exterior se da cuenta en dónde se siente cómodo. Yo creo que mi comodidad ha sido como, o sea, he sentido una comodidad bastante alta estando acá en los Países Bajos y creo que por eso mismo tomé la decisión de hacer un doctorado acá, porque, porque el país, o sea, el estilo de vida de acá me llamaba mucho la atención de que uno pudiera desplazarse en 15 minutos en bicicleta de un lado al otro de la ciudad, aunque son ciudades pequeñas, hay que aclararlo. eh, eso cambia la mentalidad de uno. O sea, porque en mi caso yo gastaba al menos una hora en Transmilenio yendo desde donde vivía hasta la universidad y siempre era una molestia. Y acá 15 minutos en bicicleta, uno así relativamente hace ejercicio y, y se siente bien, o sea, se siente en esencia seguro. Sí, sí, claro, no. Obviamente nuestro país tiene unas condiciones particulares en esos aspectos y el hecho de ser ciudades grandes sí es cierto que los medios de transporte no ayudan, inclusive los particulares. Uno en un carro también se puede gastar una hora metido en el tráfico sin poder hacer nada realmente. Porque a mí un tiempo, hace unos 2, 3 años que me tocó no, decidí moverme en transporte público y tomaba el metro para ir a la universidad
fue un espacio en el que recuperé la lectura, que la había dejado bastante olvidada por mucho tiempo y me parecía interesante. Pero no creo que sea lo mismo leer en un bus que leer en el metro. El metro tiene una superficie mucho más plana en ese aspecto, pues. Pero sí, allá en bicicleta es fácil moverse para todos lados y no solo en bicicleta, en tren también. Yo creo que estás como a media hora de la frontera con Alemania más o menos o algo por el estilo. Sí, sí, más o menos, 40 minutos. Entonces, sí, uno se pone a pensar y yo alguna vez, como buen paisa, no por regionalista, sino por ignorante, puedo hacer las comparaciones solamente con Antioquia, porque es lo que, digamos, mejor conozco, y el territorio antioqueño es más grande que los Países Bajos. Entonces, es una de esas cosas que uno dice, pero Antioquia, pues, o sea, esto es un moridero prácticamente y es más grande que países europeos en territorio, por lo menos. Nunca diré que la calidad de vida va a ser mejor acá que allá, pero por lo menos en territorio sí teníamos más. Yo viví en Utrecht, y Utrecht es como en toda la mitad. Sí. Entonces, todo lo que estuviera como a 3 horas ya era otro país, en tren. Sí. Entonces era uno como, pues si yo me muevo 1 hora y media en un metro y no he salido de la misma ciudad, pues ahora 3 horas en un tren y ya estoy en otro país. Entonces se volvía bastante interesante. Y allá en el instituto, entonces ahora con la pandemia, ¿están todos trabajando desde casa o cómo están haciendo? La respuesta era sí hasta hace 2 semanas. Actualmente acá, como ha evolucionado la pandemia en los Países Bajos, ha permitido que las universidades ya estén abiertas y desde el 25 de septiembre se puede ir a la universidad sin ningún problema, tanto Pero, trabajadores como estudiantes. pero me imagino que tapabocas y medidas de bioseguridad, nada, ya normal como si no hubiera pasado nunca nada. Ya regresó la vida a la normalidad. Sin tapabocas además, o sea, todo normal. Sí, Pero ya estás vacunado. sí, sí, por fortuna ya estoy vacunado y creo que por eso mismo es que el gobierno está implementando esas medidas, porque ya aproximadamente más del 80% de las personas están vacunadas en el país. Bueno, y los números en cuanto a contagios y todo eso ya se redujeron sustancialmente, supongo. Sí, sí, los números se redujeron bastante y la mayoría de personas que ahorita están siendo afectadas por el virus, contagiadas, son jóvenes, son menores de 30 años y personas que no se han vacunado. Bueno, sí, porque siempre habrá gente que no se vacuna en todas partes del mundo por una u otra razón que los que nos vacunamos seguimos desconociendo. Entonces, ese tipo de cosas siguen pasando. Bueno, Andrés, no, yo quisiera que vayamos cerrando y entonces te voy a pedir un pequeño favor. Si tuvieras que darle un consejo a los estudiantes colombianos que quieren enfocar sus carreras en astronomía y astrofísica, ¿cuál sería el consejo que les darías? Eh, yo creo que el principal consejo que les daría es que sepan lo que de verdad les gusta. O sea, si saben algo que definitivamente les apasiona, les llama mucho la atención y no solamente están siguiendo el camino que el resto de personas está siguiendo, que lo hagan, que lo tomen. Es muy importante saber o sea, qué quiere hacer uno con su vida futuro. Y creo que es lo que yo diría que es más importante. Bueno, no, Andrés, muchísimas gracias por aceptar la participación en este programa de Orígenes. Tu charla, aquí estaba revisando, la tenemos programada para el 13 de octubre. Sabemos que te vas de vacaciones antes, o sea que me imagino que vas a llegar como buen colombiano a preparar la charla a último minuto. Así lo hacemos todos, no te preocupes, no era una queja, era simplemente una manera de conectarnos bajo nuestra idiosincrasia, que sabemos que va a ser así más o menos. Muchísimas gracias y entonces nos vemos el 13 de octubre en la charla de Orígenes de Andrés Ramos. Perfecto. Muchas gracias, Esteban.